Jueces capítulo 2 del 1 al 10 dice así: el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaréis jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis derribado, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, y ofrecieron ahí sacrificios a Jehová. Porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Serah, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Versículo 10 dice: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Padre eterno, príncipe de paz, en esta preciosa hora te damos la honra, la gloria y la alabanza. Añade bendición a tu palabra y háblanos hoy a cada uno de nosotros, así como hablaste por medio de tu siervo a tu pueblo Israel, Señor. Aquí estamos para escuchar y estar atento a tu palabra, a tus mandamientos, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén, amén. Vamos a ver cómo transmitir la fe a una nueva generación. Y cuando estamos hablando de una nueva generación, estamos hablando de sus hijos, de nuestros hijos, de los nietos, de los varones, de las damas, de las familias, de las personas que hoy en el contexto estamos viviendo. Ahora, hay una enorme preocupación que invade el corazón de muchos padres o madres de familia que ven con dolor y una pena como sus hijos o como nuestros hijos se están desviando de la fe. Como nuestros hijos muchas veces no quieren escuchar, no quieren servir al Dios que estamos sirviendo. Lo que muy pocas veces hacemos como padres es preguntarnos: ¿dónde estuvo o dónde está la falla? ¿Qué es lo que hicimos durante el tiempo, digamos? ¿Por qué fallamos en educar a nuestros hijos en lo espiritual? ¿Por qué muchas veces los hijos no están siguiendo nuestra fe? Lo que hemos transmitido por algunos años. Esa es una de las preguntas que nos debemos de hacer. ¿Por qué muchos hijos se han rebelado en contra de sus padres? En contra del evangelio, en contra de la iglesia. ¿Por qué muchas veces los hijos ya no están honrando a los padres en este tiempo que estamos viviendo? ¿Cuáles han sido las fallas? ¿Dónde hemos caído? ¿De dónde hemos caído? Todo eso nos debemos de preguntarnos. En el tiempo de los jueces, Israel vivió los días más oscuros y tuvo las experiencias más extrañas de la historia. Eso fue porque los padres se apartaron de Dios, se apartaron de los mandamientos de Dios, dejaron ese mal ejemplo en la vida de las personas, y muchas veces es por eso que los resultados son caóticos, que nuestros hijos ya no quieren servir al Señor. Quizás nuestro testimonio, hemos dado un testimonio mal. Algunas veces quizás no hemos dado un testimonio malo, pero algunas veces no quieren seguir sirviendo al Señor. ¿Cuál es la falla? Hay esperanzas independientemente
Mire cómo se describe la condición espiritual de Israel en ese periodo. Y ahí Jueces 21-25 dice: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le pareciera. En otras palabras, si no hay autoridad, si no hay orden, hay anarquía. Y muchas veces, comienza en el hogar, cuando en el matrimonio no estamos de acuerdo cómo, disciplinar, cómo enseñar a nuestros hijos, tanto en lo espiritual como en lo secular. Algunas veces el padre dice una cosa, la madre dice otra cosa, y los hijos allí pues se van donde está más blandito. ¿Aló? Amén. Gloria a Dios. Si el padre no quiere venir a la iglesia, luego dice: bueno, ni yo tampoco, dicen los hijos. O la madre no quiere venir a la iglesia, no quiere servir a Dios, dicen los: pues yo tampoco, me quedo con mamá o me quedo con papá. Y ese es el resultado caótico que estamos viendo. Cuando no hay autoridad en el hogar, en la familia, en el estado o en la nación, cada persona hace lo que le place, y a eso se le llama anarquía. Y muchas veces en los hogares, hoy en el contexto que estamos viviendo, hay esa anarquía, no hay ese orden, ya se perdió la autoridad. Tenemos que recuperarla. Una generación espiritual débil produce una generación apóstata, o sea que ya no quieren seguir sirviendo a Dios. Pasa algo, ya no quieren servir a Dios. En la época de Josué hubo milagros, victorias, fuerza espiritual, unidad y servicio a Dios. Lo podemos ver en los versículos que hemos leído. Pasaron el Jordán en seco, derribaron los muros de Jericó, derribaron pueblos y ciudades. Pero llegó el día en que el hombre de Dios murió y dejó la responsabilidad de dirigir al pueblo a manos de otros que no mantuvieron el mismo fervor ni la misma fe. Y cuando ya no hay ese mismo fervor, esa misma fe, esa misma compasión, hay una decadencia espiritual. Hoy, una cosa es la pandemia y otra cosa muchas veces que ya los padres o las familias ya no quieren servir a Dios. Lo agarran como, mira, pues la pandemia. Sí, una cosa es la pandemia y otra cosa es tu vida espiritual. Porque algunas veces ya ni en los hogares queremos orar. Ya ni en los hogares queremos leer la Biblia. Ya ni en los hogares queremos cantarle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y agarramos excusas. Hay una decadencia en las familias que usted habla, que usted visita, en la ciudad, en la nación. Mira los disturbios, todo eso, las protestas que comenzaron los primeros días. Había disturbios, vandalismo, la gente quiere anarquía, es lo que quiere. Parece que está bien, pero está mal. Se puede hacer, protestas, pero pacíficas, en orden, con sabiduría, con inteligencia, no un desorden, no una anarquía. En los primeros 5 versículos de allí donde leímos la palabra del Señor, el ángel de Jehová reprocha las 3 fallas del pueblo de Israel. Número 1, les hizo ver que había sacado a sus padres de la esclavitud egipcia, pero ellos no lo agradecían ni lo recordaban. Lo peor que nos puede pasar a cada uno de nosotros es que nos seamos agradecidos con Dios. Nuestro deber hay que enseñarle a nuestros hijos por qué le estamos sirviendo a Dios, de dónde Él nos ha sacado, qué es lo que Él ha hecho en nuestras vidas, dónde estábamos practicando, qué es lo que estábamos practicando o haciendo. Número 2, le recordó su desobediencia al mandato divino de no hacer pacto con los pueblos paganos que habitaban en la tierra de Palestina. Se les había dicho: no hagan pacto con las otras naciones porque los van a desviar sus religiones, sus dioses. No hagan pacto, no se relacionen.
pero ellos no obedecieron. Y 3, le reprochó el no haber derribado los altares de los dioses falsos que estos paganos adoraban. Se les hizo fácil. Ahora Dios no echaría a los enemigos, sino que serían sus azotes, y la idolatría de los impíos sería tropezadero para ellos, porque estaban viendo si las naciones les gustaba ir a consultar a dioses falsos, a los brujos, a los psíquicos. Ellos iban a aprender también, y se iba a mezclar un misticismo entre la relación, la adoración a Dios, al Dios verdadero, y a los dioses paganos de la tierra. Todo esto les sobrevino porque sus padres no arrancaron todas las raíces de maldad que estaban ellos practicando. Esto debe de ser una gran lección para los que no quieren acabar totalmente con sus tradiciones, costumbres paganas. Cuando no acabamos con todo esto, lo que dice la Biblia, automáticamente se lo estamos transmitiendo a nuestros hijos, y de ahí viene una generación débil y apóstata. Como diciendo, bueno, ir a la iglesia, yo cumplo ir a la iglesia, cumplo con adorar al Señor, pero puedo irme a otros lugares paganos. Dice el apóstol Pablo, todo me es lícito, pero no todo conviene. Y ahí están las fallas muchas veces en nuestro contexto que estamos viviendo. Hay muchos que se dicen ser cristianos, pero están haciendo otras cosas malas que sus hijos están viendo, y dicen, ¿este es el cristianismo? Mira, y automáticamente cuando perdemos la autoridad, cuando estamos haciendo esas cosas, nuestros hijos, nosotros ya no les podemos decir algo a nuestros hijos. Mi hijo, no es bueno que hagas esto. Ah, mira papá o mira mamá. ¿Y cómo tú lo haces? Dime. Y muchas veces, pues, cuando nuestros hijos nos confrontan, empezamos a desviarnos y bajar la mirada, como diciendo, pues sí es cierto, yo lo estoy haciendo y lo estoy prohibiendo hacerlo a ellos. Es algo interesante, por eso es importante cortar toda tradición, cortar todas costumbres paganas. Porque de otra manera se lo estamos inculcando a nuestros hijos, y ellos lo van a practicar también. Y después va a venir una generación en decadencia espiritual. Ya no hay fervor por servir a Dios. Se va a acabar. Estamos a tiempo, en otras palabras. Vemos el capítulo 2, versículo 7, dice, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Este versículo indica el fervor espiritual que hubo durante ese tiempo. Fue que ellos habían visto todas las grandes obras de Jehová. Ahora, esto significa que solo los que han sido testigos de la manifestación del poder de Dios son fieles al Señor. Una fe basada no solo en la historia no es suficiente, se necesita la experiencia de hoy, la experiencia que nuestros hijos, la experiencia que los nietos, la experiencia que los varones, las damas, las personas, los matrimonios puedan ver y experimentar el poder de Dios, milagros sobrenaturales en su vida, que los ciegos reciban la vista, que los sordos oigan, que los endemoniados sean libres, que los paralíticos o los cojos Dios los levante de una manera muy especial. Esto es lo que se necesita hoy en tiempo. Dios lo puede hacer, pero muchas veces la indiferencia del pueblo, la apatía del pueblo, la incredulidad del pueblo, esto es lo que opaca los milagros de parte de Dios. Tenemos que pensar, tenemos que levantarnos, reaccionar. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está mi vida? Algunos de nosotros solo decimos, me acuerdo que hace años pasaba esto y aquello. Me acuerdo de aquellos años. Hace muchos años Dios me usaba tremendamente. Hace muchos años yo ayudaba mucho a la iglesia. Hace muchos años tenía casi todos los ministerios. Y la pregunta es esta, ¿y ahora qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Vivimos nada más del recuerdo del ayer.
Algunas veces hay gente que vive de hace 2 o 3 generaciones atrás. Yo me acuerdo hace 30 años, pero te acuerdas nada más. ¡Qué tristeza! Pero ahora, ¿qué estamos haciendo para el Señor? Ahora es tiempo de levantarse. Ahora es tiempo de, más que nunca, tener ese fervor, esa pasión para servir a Jehová. No importando la situación o la pandemia o este virus que quiso pararnos. Dios es más poderoso, queridos hermanos, la familia. Dios puede ir a sanar, restaurar familias. Oh, es importante. Oh, sí. Oh, hubo varias razones para este enfriamiento espiritual. No veían más la grandeza de las obras de Jehová. Solo les quedaba el recuerdo de un Dios poderoso. Es lo más triste que está bien, fue bien hace unas 2, 3 décadas, hace una década, hace un año, fue bien, ayer fue bien, pero ahora estamos viviendo. Dice la Biblia que sus misericordias son nuevas cada mañana. Hay que recibirlas de parte del Señor, pero hay que estar con un corazón dispuesto y apasionado por servir al Señor. Hay mucha gente que está entrando en una, digamos, espiritualidad muy baja, superficial. Número 2, murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, y murió de 110 años. Y mire este caudillo, él estaba firme y fiel al Señor. Murió, murió Josué. Escúcheme bien. Cuando mueren tus sueños, tus metas, tu pasión, tu deseo de servir a Dios, nadie más las puede llevar a cabo, porque Dios te las ha dado a ti. Él confió en ti. Él confió. Pero hay gente que dice: yo tenía grandes metas, grandes propósitos, tenía sueños, pero no más tuvo. Han pasado los años y no los he llevado a cabo. Me ha tomado 20, 30, 40 años de trabajo y allí me consumió todo. Ahora he llegado a una edad donde ya casi no puedo. Nunca se realizaron mis sueños. Estamos hablando espiritualmente. Iglesia, pueblo, familias, personas. Y muchas veces, como se dice, y lo digo con todo el temor y respeto, nos morimos con muchos sueños, con muchas metas. ¿Y a dónde van a quedar? En el cementerio. Se acabó. Solamente tú y yo lo podemos hacer, porque Dios ha confiado en ti. Cuando mueren los sueños y pasión por servir a Dios, tus hijos se dan cuenta. De ahí viene una generación débil que no quiere servir a Dios, porque dice: bueno, ya mis papás los miro como que ni fu ni fa, ni caliente ni frío, se han congelado. Y usted sabe las tentaciones, las familias, las personas, las naciones están sirviendo a otros dioses, y muchas veces se van a desviar nuestros hijos. Ahora, una de las cosas que vemos, de ahí viene una admonición en Apocalipsis capítulo 3, del 1 al 3. Vamos a leer, o escriba esta cita. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Qué tristeza que hay personas que dicen: yo soy cristiano, pero ya no leen la Biblia. Soy cristiano, pero ya no están adorando. Soy cristiano, y no estoy juzgando, criticando, pero ya no quieren llegar a la congregación, al pueblo. Aquí en mi casa, aquí yo lo adoro como yo quiero, yo puedo. Soy cristiano, pero andan haciendo otras cosas. Entonces, ¿cómo transmitimos la fe a nuevas generaciones, a nuestros hijos, al entorno donde nos desenvolvemos? El versículo 2
dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Hay personas que nomás viven por vivir, pero ya no hay sueños, ya no hay metas, ya no hay pasión, ya no hay ese deseo. Y nada más viviendo del recuerdo. Oh, yo hace 30 años, 40 años, 20 años, hace 10 años. Sí, está bien, ya, pero Dios te usó, Dios nos usó, pero ahora, y todavía estamos vivos. Versículo 2, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. O sea, en otras palabras, todavía hay cosas que se tienen que hacer, pero sé vigilante. Si no, van a morir otras cosas, las poquitas otras cosas que nos quedan por hacer. Si no hay esa pasión, si no hay ese deseo, si no hay ese fervor, se van a desvanecer esas otras cosas. Número 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Qué tremendo. Dije, de la una, la gloria del hombre se acabó. Ahora comienza una nueva vida, una nueva etapa. Cada uno de nosotros tenemos que reconocerlo, que nada más somos vasos, somos instrumentos en las manos de Dios, y a Él va a ir toda la honra, la gloria y la alabanza, porque Él te va a levantar, Él me va a levantar, Él nos levantará a la congregación, al pueblo al remanente, para que haya milagros y maravillas, y los hijos, los nietos, los varones, las damas, los matrimonios puedan ver la obra del Señor, una obra tremenda que Él hará en estos días. Yo lo creo, aún en la oposición que estamos viviendo. Toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Versículo 2:10. Estos habían sido los últimos en recordarlo. Y cuando dice allí, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová y la obra que Él había hecho por Israel. En otras palabras, los contemporáneos, los sobrevivientes del tiempo de Josué, estaban en su apogeo, pero murieron, fueron recogidos, y se levantó otra generación que no conocía el nombre de Jehová. Usted y yo no somos eternos. Dios no nos ha dejado para semilla. Si es que la venida de Jesucristo no viene, un día usted y yo vamos a morir. Pero la pregunta es, ¿y la otra generación? Nuestros hijos, nuestros nietos, nuestra juventud, la gente, los varones, las damas, los otros matrimonios. Sí, es tiempo de levantarnos en el nombre de Jesucristo. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que Él había hecho por Israel. Esto digamos, estos ni siquiera lo supieron. Hay países o pueblos o ciudades que todavía aún no es conocido el nombre de Jesucristo de Nazaret. Tenemos que levantarnos de una manera muy especial. Así se fue perdiendo la fe de generación en generación, hasta que viene un enfriamiento espiritual. Hoy más que nunca, recuerde que esta nación fue fundada por principios cristianos, pero con el tiempo se descuidaron y han entrado en la presidencia hombres corruptos, hombres que no quieren servir a Dios, que no tienen temor, y han cambiado las leyes, y es por eso que estamos ahorita bailando, como se dice, la cuerda floja. Hay que levantarnos. Hay que levantar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay que seguir publicando la palabra, las buenas nuevas. La historia nos enseña la necesidad de renovar los esfuerzos para que cada generación experimente un avivamiento de primera mano. Vamos a estar orando. Se dice, hermanos, familias, que si nuestros jóvenes
nuestros hijos, nuestros nietos van a servir a Dios, tienen que ser bautizados con el poder del Espíritu Santo. Un fuego que les queme en su corazón. Aún en su edad, la señorita, los jóvenes, los adolescentes, los niños, hay que orar por un avivamiento, un derramamiento del Espíritu Santo, porque cuando Él toma control, hermanos, oh, gloria a Dios, hay una obediencia, hay un sometimiento al Rey de Reyes y Señor de Señores. Se necesita la llenura del Espíritu Santo. Se necesita que Dios bautice con su Santo Espíritu. Oh, que haya milagros. Penetre profundamente la palabra de Dios en cada uno de los corazones. Es importante. Ahora, los versículos del 11 al 14, de allí de Jueces 2, 11 al 14. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. ¿Por qué? Porque ya no conocían lo que Dios había hecho. Ya no había ese agradecimiento, ya no había ese testimonio, ya no habían experimentado la obra, los milagros que el Señor había hecho en su vida. Y es por eso que se fue diluyendo poco a poco, de generación a generación, hasta que cae en un caos. Es por muchas veces cuando no está la palabra profunda en nuestro corazón, cuando la palabra no es el fundamento, viene una tempestad, viene una prueba, y muchas veces las otras personas te influencian y está pasando, ¿sabes qué? Pues mira, estás pasando por esto, mira, yo te voy a llevar a un lugar donde te van a hacer una limpia, te van a echar las cartas, van a leer las cartas, el psíquico y esto, y muchas veces somos engañados el pueblo, y se va y empieza a adorar a otros dioses. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Sabiendo de que Dios lo puede hacer. Dios puede hacer un milagro en tu vida y en mi vida. La palabra, el fundamento es importante que esté en tu corazón. Dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot, otros dioses terrenales. La gente anda loca y extraviada por los ídolos. Un ídolo no es nada en la vida. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de los robadores, que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos alrededor, y no pudieron hacer ya frente a sus enemigos. Cada vez que salían eran derrotados por sus enemigos. ¿Por qué? Porque le habían dado la espalda, ya no estaba Dios ahí con ellos, y empezaron ahí ellos a sufrir las consecuencias por la desobediencia. Si nos esforzamos para dejarles un buen legado de la palabra de Dios, nuestro servicio y pasión por buscar a Dios que les estaremos transmitiendo a una nueva generación, ellos van a servir al Señor. Y si no seguimos transmitiendo, y allí, queridos hermanos, son los padres, los primeros maestros, somos los padres, los primeros maestros que vamos a enseñar a nuestros hijos, si se puede, a nuestros nietos, y así para el mundo entero. Amén. Es urgente que debemos dar testimonio contundente del poder de Dios. Ahora, para bien de la próxima generación, es importante ese testimonio, levantarnos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es el tiempo de Dios, y lo cual dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. A través del Antiguo Testamento vemos un pueblo que tenía oposición, mas sin embargo cuando aclamaban a Él, Dios los ayudaba, Dios los prosperaba, Dios los bendecía. Pero lo dejaban, ya no querían obedecer sus mandamientos. Dios los entregaba a sus enemigos y eran robados, eran saqueados, eran subyugados. ¿Cómo está nuestra vida hoy en este tiempo?
Hay todavía esa pasión, ese deseo ferviente, ardiente, espiritual de transmitir la fe a nuestros hijos, de encargarnos de decirle por qué estamos sirviendo a Dios, de dónde Dios nos sacó, qué es lo que estábamos practicando, pero Él de allí nos sacó, nos redimió y nos instaló, nos puso en la congregación, en un pueblo, la familia del Señor. Dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Hoy más que nunca se necesita levantar los matrimonios, el padre de familia. Estamos viendo una decadencia de los padres de familia que han quedado, se están enfriando. No quieren hacer el sacerdocio de padre de familia, orando, intercediendo por su esposa, por sus hijos. Y aquellas personas que quizás no están casadas, pero que tienen a sus hijos, ellas hacen un doble papel, el papel de padre y madre. Por eso es importante que los hermanos, las familias, estemos orando, estemos intercediendo por esas madres de familia que están solos, están solas. Que el papá se fue por X motivo, que ahora a ellas les está tocando esa tarea de padre y de madre. Necesitamos hoy más que nunca. Qué bueno que veo que hay damas, pero aquí hay varones. Varones, hay que levantarnos. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas. Padre o madre de familia que quizás estás aquí o estás escuchando, levántate en el nombre de Jesús de Nazaret. Transmite la fe a una nueva generación, a tus hijos, a tus nietos, a la familia. Como iglesia nos vamos a levantar. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto? Yo. Es una decisión que tú haces, tú y yo.